Las aventuras de Sherlock Holmes. El misterio de Copper Beeches. Por Arthur Conan Doyle. Para el hombre que ama el arte por sí mismo, comentó Sherlock Holmes, dejando a un lado la hoja publicitaria de The Daily Telegraph. Frecuentemente es en sus manifestaciones menos importantes y más humildes donde puede obtener el mayor placer. Me complace observar, Watson, que hasta ahora ha captado esta verdad, que en estos pequeños registros de nuestros casos que ha tenido la bondad de redactar y debo decir, de vez en cuando embellecer. He dado prominencia no tanto a las muchas causas, casos y juicios sensacionales en los que he figurado, sino más bien a aquellos incidentes que pueden haber sido triviales en sí mismos, pero que han dado lugar a aquellas facultades de deducción y de síntesis lógica que he hecho mi provincia especial. Y sin embargo, dije sonriendo, no puedo considerarme absuelto del cargo de sensacionalismo que se ha formulado contra mis registros. Tal vez te hayas equivocado, observó, tomando con las tenazas una brasa incandescente y encendiendo con ella la larga pipa de madera de cerezo que solía reemplazar su arcilla cuando estaba en un estado de ánimo más discutido que meditativo. Quizás se haya equivocado al intentar poner color y vida a cada una de sus declaraciones en lugar de limitarse a la tarea de dejar constancia de ese severo razonamiento de causa a efecto que es realmente el único rasgo notable de la cosa. Me parece que le he hecho plena justicia en el asunto, comenté con cierta frialdad, porque me repugnaba el egoísmo que más de una vez había observado como un factor importante en el carácter singular de mi amigo. No, no es egoísmo ni vanidad, dijo, respondiendo, como era su costumbre, a mis pensamientos más que a mis palabras. Si reclamo plena justicia para mi arte, es porque es algo impersonal, algo que está más allá de mí. El crimen es común. La lógica es rara. Por lo tanto, es en la lógica más que en el crimen en lo que debes detenerte. Has degradado lo que debería haber sido un curso de conferencias a una serie de cuentos. Era una fría mañana de principios de primavera, y después del desayuno, nos sentamos a ambos lados de un alegre fuego en la antigua habitación de Baker Street. Una espesa niebla se extendía entre las hileras de casas de color pardo, y las ventanas opuestas se alzaban como manchas oscuras y informes a través de las pesadas coronas amarillas. Nuestro gas estaba encendido y brillaba sobre la tela blanca y el brillo de la porcelana y el metal, porque la mesa aún no había sido retirada. Sherlock Holmes había estado en silencio toda la mañana, sumergiéndose continuamente en las columnas de anuncios de una sucesión de periódicos hasta que al final, aparentemente habiendo abandonado su búsqueda, salió de un humor no muy amable para sermonearme sobre mis defectos literarios. Al mismo tiempo, comentó después de una pausa durante la cual había estado sentado, fumando su larga pipa y mirando hacia el fuego, difícilmente se puede estar expuesto a una acusación de sensacionalismo, porque en estos casos que así ha tenido la amabilidad de interesarse, una buena proporción no trata en absoluto el delito, en su sentido jurídico. El pequeño asunto en el que me esforcé por ayudar al rey de Bohemia, la singular experiencia de la señorita Mary Sutherland, el problema relacionado con el hombre del labio torcido y el incidente del noble soltero eran asuntos que estaban fuera del ámbito de la ley. Pero al evitar lo sensacionalista, temo que hayas rozado lo trivial. El final puede haber sido así, respondí, pero los métodos que considero fueron novedosos e interesantes. Sab, mi querido amigo, que le importan al público, al gran público ignorante, que difícilmente podría distinguir a un tejedor por su diente o a un cajista por su pulgar izquierdo, los matices más sutiles del análisis y la deducción. Pero, en verdad, si eres trivial, no puedo culparte, porque los días de los grandes casos han pasado. El hombre, o al menos el criminal, ha perdido toda iniciativa y originalidad. En cuanto a mi pequeña consulta, parece estar degenerando en una agencia para recuperar lápices de mina perdidos y dar consejos a jóvenes de internados. Pero creo que por fin he tocado fondo. Supongo que esta nota que recibí esta mañana marca mi punto cero. Léelo. Me arrojó una carta arrugada. Estaba fechado en Montague Place. La noche anterior. Y decía así. Querido señor Holmes.
Tengo muchas ganas de consultarles si debo o no aceptar el puesto que me han ofrecido como institutriz. Te llamaré mañana a las 10:30 si no te molesto. Atentamente, Cazador Violeta. ¿Conoce a la joven? Yo pregunté. Yo no. Ahora son las 10:30. Sí, y no tengo ninguna duda de que ese es su anillo. Puede resultar más interesante de lo que cree. Recordarás que el asunto del carbunco azul, que al principio parecía un mero capricho, derivó en una investigación seria. Puede que también sea así en este caso. Bueno, esperemos que sí. Pero nuestras dudas pronto quedarán resueltas, porque aquí, salvo que me equivoque mucho, está la persona en cuestión. Mientras hablaba, la puerta se abrió y una joven entró en la habitación. Iba vestida de forma sencilla pero pulcra, con un rostro brillante y ágil, pecosa como un huevo de chorlito y con los modales enérgicos de una mujer que se ha salido con la suya en el mundo. Estoy segura de que disculparás que te moleste, dijo, mientras mi compañero se levantaba para saludarla, pero he tenido una experiencia muy extraña, y como no tengo padres ni parientes de ningún tipo a quienes pueda preguntar consejo, pensé que tal vez tendrías la amabilidad de decirme qué debo hacer. Por favor, tome asiento, señorita Hunter. Estaré feliz de hacer todo lo que pueda para servirle. Pude ver que Holmes quedó favorablemente impresionado por los modales y el habla de su nuevo cliente. Él la examinó con su estilo escrutador y luego se compuso, con los párpados caídos y las yemas de los dedos juntas, para escuchar su historia. He sido institutriz durante 5 años, dijo, en la familia del coronel Spence Munro, pero hace 2 meses el coronel recibió un nombramiento en Halifax, en Nueva Escocia, y se llevó a sus hijos a América con él, así que me encontré sin situación. Hice publicidad y respondí publicidades, pero sin éxito. Al final, el poco dinero que había ahorrado comenzó a agotarse y no sabía qué debía hacer. En el West End hay una conocida agencia de institutrices llamada Westavais, a la que solía llamar una vez a la semana para ver si había algo que pudiera interesarme. Westavais era el nombre del fundador del negocio, pero en realidad está dirigido por la señorita Stape. Ella se sienta en su pequeño despacho y las damas que buscan empleo esperan en una antesala y luego las hacen pasar una por una, mientras ella consulta sus libros de contabilidad y ve si tiene algo que les convenga. Bueno, cuando llamé la semana pasada me hicieron pasar a la pequeña oficina como de costumbre, pero descubrí que la señorita Stape no estaba sola. Un hombre prodigiosamente corpulento, con un rostro muy sonriente y una barbilla grande y pesada que caía en pliegues sobre su garganta, estaba sentado a su codo con un par de anteojos en la nariz, mirando muy seriamente a las damas que entraban. Cuando entré, dio un gran salto en su silla y se volvió rápidamente hacia la señorita Stape. Eso bastará, dijo. No podría pedir nada mejor. Capital. Capital. Parecía bastante entusiasmado y se frotó las manos de la manera más cordial. Era un hombre de aspecto tan cómodo que era un gran placer mirarlo. ¿Está buscando una situación, señorita?, preguntó. Sí, señor. ¿Como institutriz? Sí, señor. ¿Y qué salario pides? Tenía 4 al mes en mi último puesto con el coronel Spence Munro. Oh, bla, bla. Sudando, sudando, exclamó, levantando sus gordas manos al aire, como un hombre en plena pasión. ¿Cómo podría alguien ofrecer una suma tan miserable a una dama con tales atractivos y logros? Mis logros, señor, pueden ser menores de lo que usted imagina, dije. Un poco de francés, un poco de alemán, música y dibujo, vaya, vaya. Gritó. Todo esto está bastante fuera de discusión. La cuestión es, ¿tiene usted o no el porte y el comportamiento de una dama? Ahí está, en pocas palabras. Si no lo ha hecho, no está capacitada para criar a un niño que algún día podrá desempeñar un papel considerable en la historia del país. Pero si es así, ¿cómo podría entonces un caballero pedirle que se digne aceptar algo bajo las 3 cifras?
Su salario conmigo, señora, comenzaría en 100 al año. Puede imaginarse, señor Holmes, que a mí, a pesar de lo indigente que estaba, esa oferta me parecía casi demasiado buena para ser verdad. El caballero, sin embargo, al ver quizás la expresión de incredulidad en mi rostro, abrió una cartera y sacó una nota. También tengo por costumbre, dijo, sonriendo de la manera más agradable hasta que sus ojos no fueron más que dos pequeñas rendijas brillantes entre las arrugas blancas de su rostro, adelantar a mis señoritas la mitad de su salario por adelantado, para que puedan cubrir cualquier necesidad. Pequeños gastos de su viaje y de su vestuario. Me pareció que nunca había conocido a un hombre tan fascinante y tan reflexivo. Como ya estaba en deuda con mis comerciantes, el anticipo fue una gran conveniencia y, sin embargo, había algo antinatural en toda la transacción que me hizo desear saber un poco más antes de comprometerme del todo. ¿Puedo preguntarle dónde vive, señor?, dije yo. Hampshire. Lugar rural con encanto. De Caper Beaches, 5 millas al otro lado de Winchester. Es el país más hermoso, mi querida jovencita, y la más antigua y querida casa de campo, y mis deberes, señor. Me encantaría saber cuáles serían. Un niño, un querido mameluco de solo 6 años. Oh, si pudieras verlo matando cucarachas con una zapatilla. Tortazo. 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 3 desaparecieron antes de que pudieras guiñar un ojo. Se reclinó en su silla y volvió a reír con los ojos dentro de su cabeza. Me sorprendió un poco la naturaleza de la diversión del niño, pero la risa del padre me hizo pensar que tal vez estaba bromeando. Entonces, pregunté, ¿mis únicas obligaciones son hacerme cargo de un solo niño? No, no, el lenguado no, mi querida señorita, gritó. Su deber sería, como estoy seguro que sugeriría su buen sentido, obedecer cualquier pequeña orden que mi esposa pudiera darle, siempre que fueran órdenes que una dama pudiera obedecer con propiedad. ¿No ves ninguna dificultad, eh? Debería estar feliz de poder ser útil, así es. Ahora la vestimenta, por ejemplo. Somos gente caprichosa, ya sabes, caprichosa pero de buen corazón. Si te pidieran que usaras cualquier vestido que pudiéramos darte, ¿no te opondrías a nuestro pequeño capricho? No, dije, bastante asombrada por sus palabras. ¿O sentarse aquí, o sentarse allí, no sería ofensivo para usted? Oh, no. ¿O cortarte el pelo bastante corto antes de venir a vernos? Apenas podía creer lo que oía. Como puede observar, señor Holmes, mi cabello es algo exuberante y de un tono castaño bastante peculiar. Ha sido considerado artístico. No podría ni soñar con sacrificarlo de esta manera tan casual. Me temo que eso es completamente imposible, dije. Él me había estado observando ansiosamente con sus pequeños ojos, y pude ver una sombra pasar por su rostro mientras hablaba. Me temo que es bastante esencial, afirmó. Es un pequeño capricho de mi esposa, y caprichos de señoras, ya sabe, señorita, los caprichos de señoras hay que consultarlos. ¿Y entonces no te cortarás el pelo? No, señor, realmente no podría, respondí con firmeza. Ah, muy bien, entonces eso resuelve completamente el asunto. Es una lástima, porque en otros aspectos lo hubieras hecho muy bien. En ese caso, señorita Stape, será mejor que inspeccione algunas de sus otras señoritas más. La directora había estado sentada todo este tiempo ocupada con sus papeles sin decirnos una palabra a ninguno de los dos, pero ahora me miró con tanta molestia en su rostro que no pude evitar sospechar que había perdido una buena comisión por mi negativa. ¿Desea usted que su nombre se mantenga en los libros?, ella preguntó. Por favor, señorita Stape. Bueno, en realidad, parece bastante inútil, ya que de esta manera se rechazan las ofertas más excelentes, dijo bruscamente. No puede esperar que nos esforcemos por encontrarle otra vacante similar.
Buenos días para usted, señorita Hunter. Tocó un gong sobre la mesa y el paje me hizo salir. Bueno, señor Holmes, cuando regresé a mi alojamiento y encontré poco en el armario y 2 o 3 billetes sobre la mesa, comencé a preguntarme si no había hecho una tontería. Después de todo, si estas personas tenían modas extrañas y esperaban obediencia en los asuntos más extraordinarios, al menos estaban dispuestas a pagar por su excentricidad. Muy pocas institutrices en Inglaterra ganan 100 al año. Además, ¿de qué me servía mi pelo? Mucha gente mejora al usarlo corto y quizás yo debería estar entre ellas. Al día siguiente me sentí inclinada a pensar que había cometido un error, y al día siguiente estaba segura de ello. Casi había superado mi orgullo hasta el punto de regresar a la agencia y preguntar si el lugar todavía estaba abierto, cuando recibí esta carta del propio caballero. Lo tengo aquí y os lo leeré. De Copper Beeches, cerca de Winchester. Querida señorita Hunter, la señorita Stape muy amablemente me ha facilitado su dirección y le escribo desde aquí para preguntarle si ha reconsiderado su decisión. Mi esposa está muy ansiosa porque usted venga, porque se ha sentido muy atraída por mi descripción de usted. Estamos dispuestos a dar 30 al trimestre, o 120 al año, para compensar por cualquier pequeño inconveniente que nuestras modas puedan causaros. Después de todo, no son muy exigentes. A mi esposa le gusta un tono particular de azul eléctrico y le gustaría que usaras ese vestido en casa por la mañana. Sin embargo, no es necesario que incurra en el gasto de comprar uno, ya que tenemos uno que pertenece a mi querida hija Alicia ahora en Filadelfia, que creo que le quedaría muy bien. Entonces, en cuanto a sentarse aquí o allá, o divertirse de cualquier manera indicada, eso no tiene por qué causarle ningún inconveniente. En cuanto a su cabello, sin duda es una lástima. Sobre todo porque no pude evitar resaltar su belleza durante nuestra breve entrevista. Pero me temo que debo permanecer firme en este punto. Y solo espero que el aumento del salario pueda compensarle por la pérdida. Sus deberes en lo que respecta al niño son muy ligeros. Ahora si intentas venir, yo te encontraré con el coche tirado por perros en Winchester. Déjame saber tu tren. Atentamente, Jepro Rucastre. Esta es la carta que acabo de recibir, señor Holmes, y estoy decidida a aceptarla. Pensé, sin embargo, que antes de dar el paso final me gustaría someter todo el asunto a su consideración. Bueno, señorita Hunter, si ya está decidida, eso resuelve la cuestión, dijo Holmes, sonriendo. ¿Pero no me aconsejarías que me niegue? Confieso que no es la situación a la que me gustaría que se postulara una hermana mía. ¿Cuál es el significado de todo esto, señor Holmes? Ah, no tengo datos. No puedo decir. ¿Tal vez usted misma se ha formado alguna opinión? Bueno, me parece que solo hay una solución posible. El señor Rucastle parecía un hombre muy amable y bondadoso. No es posible que su esposa sea una loca, que él desee mantener el asunto en secreto por temor a que la lleven a un asilo y que complazca sus fantasías en todos los sentidos. ¿Para evitar un estallido? Esa es una solución posible, de hecho, tal como están las cosas, es la más probable. Pero, en cualquier caso, no parece una casa agradable para una señorita. Pero el dinero, señor Holmes, el dinero. Bueno, sí, por supuesto que la paga es buena, demasiado buena. Eso es lo que me inquieta. ¿Por qué deberían darte 120 al año, cuando podrían elegir por 40? Debe haber alguna razón poderosa detrás. Pensé que si te contaba las circunstancias entenderías después si necesitaba tu ayuda. Me sentiría mucho más fuerte si sintiera que estás detrás de mí. O, puedes llevarte ese sentimiento contigo. Te aseguro que tu problemita promete ser el más interesante que me ha tocado en los últimos meses. Hay algo claramente novedoso en algunas de las características. Si tienes dudas o estás en peligro. ¿Peligro? ¿Qué peligro prevés? Holmes sacudió la cabeza con gravedad.
Dejaría de ser un peligro si pudiéramos definirlo, afirmó. Pero en cualquier momento, de día o de noche, un telegrama me llevaría en su ayuda. Es suficiente. Se levantó rápidamente de su silla con la ansiedad borrada de su rostro. Iré a Hampshire con bastante tranquilidad ahora. Escribiré inmediatamente al señor Rucastle. Sacrificaré mi pobre cabello esta noche y partiré hacia Winchester mañana. Con unas pocas palabras de agradecimiento a Holmes, nos dio las buenas noches a ambos y siguió su camino. Al menos, dije mientras oíamos sus pasos rápidos y firmes descendiendo las escaleras, parece una joven muy capaz de cuidar de sí misma. Y tendría que serlo, dijo Holmes con gravedad. Me equivoco mucho si no sabemos nada de ella antes de que pasen muchos días. No pasó mucho tiempo antes de que la predicción de mis amigos se cumpliera. Pasaron 15 días, durante los cuales con frecuencia mis pensamientos giraban en su dirección y me preguntaban en qué extraño callejón de la experiencia humana se había extraviado esta mujer solitaria. El salario inusual, las curiosas condiciones, las tareas livianas, todo apuntaba a algo anormal, aunque estaba más allá de mis poderes determinar si se trataba de una moda pasajera o un complot, o si el hombre era un filántropo o un villano. En cuanto a Holmes, observé que frecuentemente se sentaba durante media hora seguida, con el ceño fruncido y un aire abstraído, pero descartaba el asunto con un gesto de la mano cuando lo mencionaba. «¡Datos! ¡Datos! ¡Datos!», gritó con impaciencia. «No puedo hacer ladrillos sin arcilla». Y, sin embargo, siempre terminaba murmurando que ninguna hermana suya debería haber aceptado tal situación. El telegrama que finalmente recibimos llegó una noche, justo cuando yo estaba pensando en acostarme y Holmes se disponía a realizar una de esas investigaciones químicas que duraba toda la noche a las que solía dedicarse, cuando yo lo dejaba inclinado sobre una réplica y una prueba. Tuvo por la noche y lo encuentro en la misma posición cuando bajé a desayunar por la mañana. Abrió el sobre amarillo y luego, mirando el mensaje, me lo arrojó. «Basta con buscar los trenes en Bradshaw», dijo, y volvió a sus estudios químicos. La convocatoria fue breve y urgente. «Por favor, esté en el Hotel Black Swan en Winchester mañana al mediodía», decía. «Venir. Estoy al límite de mi ingenio». Cazador. «¿Vendrás conmigo?», preguntó Holmes, mirando hacia arriba. «Me gustaría hacerlo». «Entonces búscalo». «Hay un tren a las 9:30», dije, mirando por encima de mi Bradshaw. «Debe llegar a Winchester a las 11:30. Eso funcionará muy bien». «Entonces quizás sea mejor que posponga el análisis de las acetonas, ya que tal vez necesitemos estar en nuestro mejor momento por la mañana». A las 11 del día siguiente ya estábamos en camino a la antigua capital inglesa. Holmes había estado enterrado en los periódicos de la mañana durante todo el camino, pero después de que pasamos la frontera de Hampshire los arrojó al suelo y comenzó a admirar el paisaje. Era un día primaveral ideal, un cielo azul claro, salpicado de pequeñas nubes blancas y lanudas que se desplazaban de oeste a este. El sol brillaba con mucha intensidad y, sin embargo, había un estimulante pellizco en el aire, que ponía fin a la energía de un hombre. Por todo el campo, hasta las colinas que rodeaban Aldershot, los pequeños tejados rojos y grises de las granjas asomaban entre el verde claro del nuevo follaje. ¿No son frescos y hermosos?, lloré con todo el entusiasmo de un hombre recién salido de las nieblas de Baker Street. Pero Holmes sacudió la cabeza con gravedad. «Sabe, Watson», dijo, «que una de las maldiciones de una mente con una inclinación como la mía es tener que mirar todo con referencia a mi propio tema especial. Miras estas casas dispersas y te impresiona su belleza. Yo los miro y lo único que me viene a la mente es el sentimiento de su aislamiento y de la impunidad con la que allí se pueden cometer delitos». «¡Cielos!», lloré. ¿Quién asociaría el crimen con estas viejas y queridas granjas? Siempre me llenan de cierto horror. Creo, Watson, basado en mi experiencia,
Que las callejuelas más bajas y viles de Londres no presentan un historial de pecado más terrible que el del hermoso y sonriente paisaje. Me horrorizas. Pero la razón es muy obvia. La presión de la opinión pública puede hacer en la ciudad lo que la ley no puede lograr. No hay calle tan vil que el grito de un niño torturado o el golpe sordo de un borracho no generen simpatía e indignación entre los vecinos. Y además toda la maquinaria de la justicia está tan cerca que una palabra de queja puede poner fin a la situación. Va, y solo hay un paso entre el crimen y el muelle. Pero miren estas casas solitarias, cada una en sus propios campos, llenas en su mayor parte de gente pobre e ignorante que sabe poco de la ley. Piensen los actos de crueldad infernal, la maldad oculta que puede continuar, año tras año, en esos lugares, sin que nadie se dé cuenta. Si esta señorita que nos pide ayuda se hubiera ido a vivir a Winchester, nunca habría temido por ella. Son las 5 millas de territorio las que constituyen el peligro. Aún así, está claro que ella no está personalmente amenazada. No. Si puede venir a Winchester a recibirnos, podrá escapar. Así es. Ella tiene su libertad. ¿Cuál puede ser el problema entonces? No puedes sugerir ninguna explicación, he ideado 7 explicaciones distintas, cada una de las cuales cubriría los hechos hasta donde los conocemos. Pero cuál de ellas es correcta solo puede determinarse mediante la nueva información que sin duda encontraremos esperándonos. Bueno, ahí está la torre de la catedral y pronto sabremos todo lo que la señorita Hunter tiene que contarnos. El Black Swan es una posada de renombre en High Street, no muy lejos de la estación. Y allí encontramos a la joven esperándonos. Había alquilado una sala de estar y nuestro almuerzo nos esperaba sobre la mesa. Estoy tan encantada de que hayan venido, dijo con seriedad. Es muy amable de parte de ustedes dos. Pero la verdad es que no sé qué debo hacer. Sus consejos serán de un valor incalculable para mí. Por favor, cuéntanos qué te ha pasado. Lo haré, y debo ser rápida, porque le he prometido al señor Rucastle que regresaré antes de las 3. Esta mañana obtuve su permiso para venir a la ciudad, aunque él no sabía con qué propósito. Tengamos todo en su debido orden. Holmes extendió sus largas y delgadas piernas hacia el fuego y se preparó para escuchar. En primer lugar, puedo decir que, en general, no he recibido malos tratos por parte del señor y la señorita Rucastle. Es justo que digan eso. Pero no puedo entenderlo si no me siento tranquila con respecto a ellos. ¿Qué es lo que no puedes entender? Las razones de su conducta. Pero todo lo tendrás tal como ocurrió. Cuando bajé, el señor Rucastle me recibió aquí y me llevó en su carrito de perros hasta Copper Beeches. Está, como dijo, muy bien situada, pero no es hermosa en sí misma, porque es una gran casa cuadrada, encalada, pero toda manchada y rayada por la humedad y el mal tiempo. Hay terrenos a su alrededor, bosques en 3 lados y en el cuarto un campo que desciende hasta la carretera principal de Southampton, que pasa a unos 100 metros de la puerta principal. Este terreno de enfrente pertenece a la casa, pero los bosques que lo rodean son parte de las reservas de Lord Souserton. Un macizo de hayas cobrizas justo delante de la puerta del vestíbulo da nombre al lugar. Me llevó mi patrón, que se mostró tan amable como siempre, y esa noche me presentó a su esposa y a su hijo. No había nada de cierto, señor Holmes, en la conjetura que nos parecía probable en sus habitaciones de Baker Street. La señorita Rucastle no está enojada. Descubrí que era una mujer silenciosa, de rostro pálido, mucho más joven que su marido, que no tendría más de 30 años, según creo, mientras que él difícilmente tendrá menos de 45. De su conversación he deducido que han estado casados unos 7 años, que él era viudo y que su único hijo de la primera esposa fue la hija que se fue a Filadelfia. El señor Rucastle me dijo en privado que el motivo por el que los había dejado era que sentía una aversión irracional hacia su madrastra. Como la hija no podía tener menos de 20 años, puedo imaginar que su posición debe haber sido incómoda con la joven esposa de su padre.
Las señoritas Rucastle me parecían incoloras tanto en mente como en rasgos. Ella no me impresionó ni favorablemente ni al revés. Ella es una nulidad. Es fácil ver que ella siente una devoción apasionada tanto por su marido como por su pequeño hijo. Sus ojos gris claro vagaban continuamente de uno a otro lado, notando cada pequeño deseo y anticipándose si era posible. Él también es amable con ella a su manera fanfarrona y bulliciosa, y en conjunto parecían una pareja feliz. Y, sin embargo, aquella mujer alberga una pena secreta. A menudo se encuentra perdida en profundos pensamientos, con la expresión muy triste en su rostro. Más de una vez, la he sorprendido llorando. A veces he pensado que es el carácter de su hijo lo que pesa en su mente, porque nunca había conocido a una criatura tan malcriada. Es pequeño para su edad, con una cabeza desproporcionadamente grande. Toda su vida parece transcurrir en una alternancia entre salvajes ataques de pasión y sombríos intervalos de mal humor. Dar dolor a cualquier criatura más débil que él, parece ser su única idea de diversión. Y muestra un talento bastante notable para planificar la captura de ratones, pajaritos e insectos. Pero preferiría no hablar de esa criatura, señor Holmes. Y de hecho, tiene poco que ver con mi historia. Me alegro de todos los detalles, comentó mi amigo, ya sea que a usted le parezcan relevantes o no. Intentaré no perderme nada importante. Lo único desagradable de la casa que me llamó la atención enseguida fue el aspecto y la conducta de los sirvientes. Solo son dos, un hombre y su mujer. Toller, que así se llama, es un hombre rudo y tosco, de pelo y patillas canosas y con un perpetuo olor a bebida. Desde que estuve con ellos 2 veces ha estado bastante borracho y, sin embargo, el señor Rucastle no pareció darse cuenta de ello. Su esposa es una mujer muy alta y fuerte, de rostro agrio, tan silenciosa como la señora Rucastle y mucho menos amable. Son una pareja de lo más desagradable, pero afortunadamente paso la mayor parte del tiempo en la guardería y en mi propia habitación, que están una al lado de la otra en una esquina del edificio. Durante los 2 días posteriores a mi llegada a Copper Beeches mi vida fue muy tranquila. Al tercero, la señorita Rucastle bajó justo después del desayuno y le susurró algo a su marido. «Oh, sí», dijo, volviéndose hacia mí, «le estamos muy agradecidos, señorita Hunter, por haber cedido a nuestros caprichos hasta el punto de cortarse el pelo. Te aseguro que no ha desmerecido ni un ápice de tu aspecto. Ahora veremos cómo te sienta bien el vestido azul eléctrico. Lo encontrarás sobre la cama de su habitación, y si fuera tan amable de ponérselo, ambos le estaremos muy agradecidos». El vestido que encontré esperándome era de un peculiar tono azul. Era de un material excelente, una especie de beige, pero tenía signos inequívocos de haber sido usado antes. No podría haber encajado mejor si me hubieran medido. Tanto el señor como la señorita Rucastle expresaron su deleite ante su aspecto, que parecía bastante exagerado en su vehemencia. Me esperaban en el salón, que es una habitación muy grande que ocupa toda la fachada de la casa y tiene 3 largas ventanas que llegan hasta el suelo. Cerca de la ventana central se había colocado una silla, de espaldas a ella. En esto me pidieron que me sentara, y luego el señor Rucastle, caminando arriba y abajo por el otro lado de la habitación, comenzó a contarme una serie de las historias más divertidas que jamás haya escuchado. No puedes imaginar lo cómico que era, y me reí hasta cansarme. Sin embargo, la extraña señora Rucastle, quien evidentemente no tiene ningún sentido de humor, ni siquiera sonrió, sino que se sentó con las manos en el regazo y una expresión triste y ansiosa en el rostro. Después, de aproximadamente 1 hora, el señor Rucastle de repente comentó que era hora de comenzar con las tareas del día y que podía cambiarme de vestido e ir a la guardería del pequeño Edward. 2 días después se llevó a cabo la misma actuación en circunstancias exactamente similares. Nuevamente me cambié de vestido, nuevamente me senté junto a la ventana y nuevamente me reí de buena gana ante las divertidas historias que mi patrón decía de su inmenso repertorio y que contaba de manera inimitable. Luego me entregó una novela de tapa amarilla,
moviendo un poco mi silla hacia un lado. Para que mi propia sombra no cayera sobre la página, me rogó que le leyera en voz alta. Leí durante unos 10 minutos, empezando por el corazón de un capítulo, y de repente, en mitad de una frase, me ordenó que dejara de hacerlo y me cambiara de vestido. Puede imaginarse fácilmente, señor Holmes, la curiosidad que sentí por saber cuál podría ser el significado de esta extraordinaria actuación. Observé que siempre tenían mucho cuidado de apartar mi cara de la ventana, de modo que me consumía el deseo de ver lo que pasaba a mis espaldas. Al principio parecía imposible, pero pronto ideé un medio. Mi espejo de mano se había roto, así que un pensamiento feliz se apoderó de mí y escondí un trozo de cristal en mi pañuelo. En la siguiente ocasión, en medio de mi risa, me llevé el pañuelo a los ojos y con un poco de esfuerzo pude ver todo lo que había detrás de mí. Confieso que me decepcionó. No había nada. Al menos esa fue mi primera impresión. Al segundo vistazo, sin embargo, percibí que había un hombre de pie en Southampton Road, un hombre pequeño, barbudo y con traje gris, que parecía estar mirando en mi dirección. La carretera es una carretera importante y suele haber gente allí. Este hombre, sin embargo, estaba apoyado en la barandilla que bordeaba nuestro campo y miraba seriamente hacia arriba. Bajé mi pañuelo y miré a la señorita Rucastle y encontré sus ojos fijos en mí con una mirada de lo más escrutadora. Ella no dijo nada, pero estoy convencida de que había adivinado que yo tenía un espejo en la mano y había visto lo que había detrás de mí. Ella se levantó, inmediatamente. Jepro, dijo, hay un tipo impertinente en el camino que mira fijamente a la señorita Hunter. ¿Ningún amigo suyo, señorita Hunter?, preguntó. No, no conozco a nadie por estos lares. Pobre de mí. ¡Qué impertinente! Por favor, date la vuelta y hazle señas para que se vaya. Seguramente sería mejor no hacer caso. No, no, deberíamos tenerlo merodeando aquí siempre. Por favor, date la vuelta y despídelo así. Hice lo que me dijo, y en el mismo instante la señorita Rucastle bajó la persiana. De eso hace una semana, y desde entonces no me he vuelto a sentar en la ventana. Ni me he puesto el vestido azul, ni he visto al hombre de la calle. Por favor, continúe, dijo Holmes. Su narrativa promete ser de lo más interesante. Me temo que lo encontrará bastante inconexo y puede resultar que haya poca relación entre los diferentes incidentes de los que hablo. El primer día que estuve en Copper Beeches, el señor Rucastle me llevó a una pequeña letrina que se encuentra cerca de la puerta de la cocina. Mientras nos acercábamos oí el ruido seco de una cadena y el sonido como de un animal grande moviéndose. «Mira aquí», dijo el señor Rucastle, mostrándome una hendidura entre dos tablas. ¿No es una belleza? Miré y vi dos ojos brillantes y una figura vaga acurrucada en la oscuridad. No tengas miedo, dijo mi patrón, riéndose del comienzo que le había dado. Es solo Carlo, mi mastín. Yo lo llamo mío, pero realmente el viejo Toller, mi mozo de cuadra, es el único hombre que puede hacer algo con él. Le damos de comer una vez al día, y no en exceso, para que siempre esté entusiasta como la mostaza. Toller lo suelta todas las noches, y que Dios ayude al intruso al que pone sus colmillos. Por el amor de Dios, nunca, bajo ningún pretexto, pongas el pie en el umbral por la noche, porque es lo que vale tu vida. La advertencia no fue en vano, ya que 2 noches después miré por la ventana de mi dormitorio, alrededor de las 2 de la madrugada. Era una hermosa noche de luna y el césped frente a la casa estaba plateado y casi tan brillante como el día. Estaba de pie, absorta en la pacífica belleza de la escena, cuando me di cuenta de que algo se movía bajo la sombra de las hayas cobrizas. Cuando emergió a la luz de la luna vi lo que era. Era un perro gigante, del tamaño de un ternero, de color leonado, con la papada colgante, el hocico negro y enormes huesos salientes. Caminó lentamente por el césped y desapareció en la sombra del otro lado.
Ese terrible centinela me provocó un escalofrío en el corazón que no creo que ningún ladrón hubiera podido provocar. Y ahora tengo una experiencia muy extraña que contarles. Como usted sabe, me había cortado el pelo en Londres y lo había colocado en un gran bucle en el fondo de mi baúl. Una noche, después de que el niño ya estuviera acostado, comencé a entretenerme examinando los muebles de mi habitación y reordenando mis cositas. En la habitación había una vieja cómoda, las dos superiores vacías y abiertas, la inferior cerrada con llave. Había llenado los dos primeros con mi ropa, y como todavía tenía mucho que guardar, naturalmente me molestó no poder utilizar el tercer cajón. Se me ocurrió que podría haber sido cerrado por un simple descuido, así que saqué mi manojo de llaves e intenté abrirlo. La primera llave encajó a la perfección y abrí el cajón. Solo había una cosa en él, pero estoy seguro de que nunca adivinarían qué era. Era mi mechón de pelo. Lo tomé y lo examiné. Tenía el mismo tinte peculiar y el mismo grosor. Pero entonces se me ocurrió la imposibilidad de la cosa. ¿Cómo pudo haber quedado mi cabello encerrado en el cajón? Con manos temblorosas desabroché mi baúl, saqué el contenido y saqué del fondo mis propios cabellos. Junté las dos trenzas y te aseguro que eran idénticas. ¿No fue extraordinario? Por más que me desconcertara, no podía entender nada de lo que significaba. Devolví el extraño cabello al cajón y no dije nada del asunto a los Rucastle porque sentí que me había equivocado al abrir un cajón que habían cerrado con llave. Soy observadora por naturaleza, como habrá observado, señor Holmes, y pronto tuve en mi cabeza un plano bastante bueno de toda la casa. Sin embargo, había un ala que parecía no estar habitado en absoluto. Una puerta que daba a la que conducía a las habitaciones de los Toller. Se abría a esta suite, pero siempre estaba cerrada con llave. Un día, sin embargo, mientras subía las escaleras, me encontré con el señor Rucastle saliendo por esta puerta, con las llaves en la mano y una expresión en su rostro que lo convertía en una persona muy diferente del hombre redondo y jovial a quien yo estaba acostumbrada. Tenía las mejillas rojas, la frente arrugada por la ira y las venas de las sienes resaltaban con pasión. Cerró la puerta y pasó corriendo a mi lado sin decir palabra ni mirarme. Esto despertó mi curiosidad, así que cuando salí a caminar por el jardín con mi pupilo, me dirigí hacia el lado desde donde podía ver las ventanas de esta parte de la casa. Había 4 en fila, 3 de los cuales estaban simplemente sucios, mientras que el cuarto estaba cerrado. Evidentemente estaban todos desiertos. Mientras caminaba de un lado a otro, mirándolos de vez en cuando, el señor Rucastle se acercó a mí, tan alegre y jovial como siempre. «Ah», dijo, «no debe considerarme grosero si paso a su lado sin decir palabra, mi querida jovencita». Estaba preocupado por asuntos comerciales. Le aseguré que no me había ofendido. «Por cierto», dije, «parece que tiene bastantes habitaciones libres allí arriba, y una de ellas tiene las contraventanas cerradas». Parecía sorprendido y, según me pareció a mí, un poco sorprendido por mi comentario. «La fotografía es una de mis aficiones», afirmó. «He hecho mi cuarto oscuro allí arriba». «Pero, Dios mío, qué joven tan observadora nos hemos topado». ¿Quién lo hubiera creído? ¿Quién lo hubiera creído alguna vez? Habló en tono de broma, pero no había ninguna broma en sus ojos cuando me miró. Vi sospecha y enfado, pero no broma. Bueno, señor Holmes, desde el momento en que comprendí que había algo en ese conjunto de habitaciones que no debía saber, estaba ansiosa por repasarlas. No fue mera curiosidad, aunque yo tengo mi parte de eso. Era más un sentimiento de deber, un sentimiento de que algo bueno podría resultar de mi penetración en este lugar. Hablan del instinto femenino. Quizás fue el instinto de mujer lo que me dio ese sentimiento, en cualquier caso, estaba allí, y yo estaba atenta a cualquier oportunidad de cruzar la puerta prohibida. Ayer llegó la oportunidad. Debo decirle que, además del señor Rucastle, tanto Toller como su esposa encuentran algo que hacer en estas habitaciones desiertas,
Y una vez lo vi llevando consigo una gran bolsa de lino negro al cruzar la puerta. Últimamente ha estado bebiendo mucho y ayer por la tarde estaba muy borracho. Y cuando subí las escaleras estaba la llave en la puerta. No tengo ninguna duda de que él la había dejado allí. El señor y la señorita Rucastle estaban abajo y el niño estaba con ellos, de modo que tuve una oportunidad admirable. Giré suavemente la llave en la cerradura, abrí la puerta y entré. Delante de mí había un pequeño pasillo, sin empapelar ni alfombrar, que al final giraba en ángulo recto. Al doblar esta esquina había 3 puertas en fila, la primera y la tercera estaban abiertas. Cada uno de ellos conducía a una habitación vacía, polvorienta y triste, con 2 ventanas en un lado y en el otro lado, tan espesas de suciedad que la luz del atardecer brillaba débilmente a través de ellas. La puerta central estaba cerrada, y en el exterior había una de las anchas barras de una cama de hierro, cerrada con candado por un extremo a una argolla de la pared y sujeta por el otro con una fuerte cuerda. La puerta también estaba cerrada con llave y la llave no estaba allí. Esta puerta barricada correspondía claramente con la ventana cerrada afuera, y aún así pude ver por el brillo que había debajo de la habitación que no estaba a oscuras. Evidentemente había una claraboya que dejaba entrar la luz desde arriba. Mientras estaba en el pasillo contemplando la siniestra puerta y preguntándome qué secreto podría ocultar, de repente escuché el sonido de pasos dentro de la habitación y vi una sombra pasar de un lado a otro contra la pequeña rendija de luz tenue que brillaba debajo de la puerta. Puerta. Un terror loco e irracional se apoderó de mí al verlo, señor Holmes. Mis nerviosos nervios me fallaron de repente, me di media vuelta y corrí. Corrí como si una mano espantosa estuviera detrás de mí agarrándome a la falda de mi vestido. Corrí por el pasillo, crucé la puerta y fui directamente a los brazos del señor Rucastle, que estaba esperando afuera. Entonces dijo sonriendo, «Entonces eras tú». Pensé que debía serlo cuando vi la puerta abierta. «Oh, estoy tan asustada». Jadeé. «Mi querida señorita». «Mi querida señorita, no puede usted imaginar cuán acariciadores y tranquilizadores eran sus modales. ¿Y qué es lo que le ha asustado, mi querida señorita?» Pero su voz era demasiado persuasiva. Se exageró. Estaba muy en guardia contra él. «Fui tan tonta como para entrar en el ala vacía», respondí. «Pero esta luz tan tenue es tan solitaria y espeluznante que me asusté y salí corriendo de nuevo». «Oh, es tan espantoso que todavía está ahí». «¿Solo eso?», dijo mirándome fijamente. «¿Por qué? ¿Qué pensaste?». Yo pregunté «¿Por qué crees que cierro esta puerta?». «Estoy seguro de que no lo sé. Es para mantener fuera a la gente que no tiene nada que hacer allí». «¿Lo ves?». Seguía sonriendo de la manera más amable. «Estoy segura de que sí lo hubiera sabido». «Bueno, entonces ya lo sabes. Y si alguna vez vuelves a poner un pie sobre ese umbral». En un instante la sonrisa se endureció hasta convertirse en una mueca de rabia, y me miró con cara de demonio. «Te arrojaré al mastín». Estaba tan aterrorizada que no sé lo que hice. Supongo que debí haber pasado corriendo junto a él, hacia mi habitación. No recuerdo nada hasta que me encontré acostada en mi cama temblando por todos lados. Entonces pensé en usted, señor Holmes. No podría vivir allí más tiempo sin algunos consejos. Tenía miedo de la casa, del hombre, de la mujer, de los sirvientes, incluso del niño. Todos han sido horribles conmigo. Si pudiera derribarte, todo estaría bien. Por supuesto, podría haber huido de la casa, pero mi curiosidad era casi tan fuerte como mis miedos. Pronto tomé una decisión. Le enviaría un telegrama. Me puse el sombrero y la capa, bajé a la oficina, que está aproximadamente a media milla de la casa, y luego regresé sintiéndome mucho más tranquila. Una horrible duda me invadió la mente mientras me acercaba a la puerta por miedo a que el perro estuviera suelto, pero recordé que Toller había esa noche bebido hasta quedar insensible.
Y supe que él era el único en la casa que tenía alguna influencia sobre la criatura salvaje, o que se aventuraría a liberarlo. Entré a salvo y me quedé despierta la mitad de la noche en mi alegría al pensar en verles. No tuve ninguna dificultad para conseguir permiso para venir a Winchester esta mañana, pero debo regresar antes de las 3, porque el señor y la señorita Rucastle van de visita, y estarán fuera toda la noche, de modo que debo cuidar al niño. Ahora le he contado todas mis aventuras, señor Holmes, y me alegraría mucho que pudiera decirme lo que significa todo ello. Y sobre todo, lo que debo hacer. Holmes y yo habíamos escuchado embelesados esta extraordinaria historia. Mi amigo se levantó y caminó de un lado a otro de la habitación, con las manos en los bolsillos y una expresión de la más profunda gravedad en el rostro. ¿Toller todavía está borracho?, pregunté. Sí. Oí a su esposa decirle a la señorita Rucastle que no podía hacer nada con él. Eso está bien. ¿Y los Rucastle salen esta noche? Sí. ¿Hay algún sótano con una buena cerradura? Sí, la bodega. Me parece que usted ha actuado durante todo este asunto como una chica muy valiente y sensata, señorita Hunter. ¿Crees que podrías realizar una hazaña más? No te lo pediría si no te considerara una mujer excepcional. Intentaré. ¿Qué es? Mi amigo y yo estaremos en Copper Beeches a las 7 en punto. A esa hora los Rucastle ya se habrán ido. Y Toller, esperamos, será incapaz. Solo queda la señorita Toller, que podría dar la alarma. Si pudieras enviarla al sótano a hacer algún recado y luego entregarle la llave, facilitarías enormemente las cosas. Lo haré. Excelente. Luego examinaremos a fondo el asunto. Por supuesto, solo hay una explicación factible. Te han llevado allí para que personifiques a alguien, y la persona real está encarcelada en esta cámara. Eso es obvio. En cuanto a quién es esta prisionera, no tengo ninguna duda de que es la hija, la señorita Alicia Rucastle. Si mal no recuerdo, de quién se decía que había ido a América. Fuiste elegida, sin duda, por tu parecido con ella en altura, figura y color de cabello. El de ella había sido cortado, muy posiblemente por alguna enfermedad que haya pasado, y por eso, por supuesto, el tuyo también tuvo que ser sacrificado. Por una curiosa casualidad te topaste con sus trenzas. El hombre del camino era sin duda algún amigo suyo, posiblemente su prometido, y sin duda, como vestías el vestido de la muchacha y eras tan parecida a ella, quedó convencido por tu risa, cada vez que te veía, y después por tu gesto, que la señorita Rucastle era perfectamente feliz y que ya no deseaba sus atenciones. Por la noche se suelta al perro para evitar que intente comunicarse con ella. Hay muchas cosas que están bastante claras. El punto más grave del caso es la disposición del niño. ¿Qué tiene eso que ver con esto? Me estremecí. Mi querido Watson, usted como médico está continuamente obteniendo información sobre las tendencias de un niño mediante el estudio de los padres. ¿No ves que lo contrario es igualmente válido? Con frecuencia obtuve mi primera percepción real del carácter de los padres estudiando a sus hijos. El carácter de este niño es anormalmente cruel, simplemente por crueldad, y ya sea que lo derive de su sonriente padre, como sospecho, o de su madre, es un mal augurio para la pobre niña que está en su poder. Estoy seguro de que tiene razón, señor Holmes, gritó nuestro cliente. Me vienen a la mente 1000 cosas que me hacen estar segura de que lo has acertado. Oh, no perdamos ni un instante en ayudar a esta pobre criatura. Debemos ser prudentes, porque estamos ante un hombre muy astuto. No podemos hacer nada hasta las 7. En esa hora estaremos con vosotros y no pasará mucho tiempo antes de que resolvamos el misterio. Cumplimos nuestra palabra, pues eran apenas las 7 cuando llegamos a Copper Beeches, después de haber colocado nuestra trampa en una taberna al borde del camino. El grupo de árboles, con sus hojas oscuras brillando como metal bruñido a la luz del sol poniente, eran suficientes para marcar la casa incluso si la señorita Hunter no hubiera estado sonriendo en el umbral.
¿Lo has logrado?, preguntó Holmes. Un fuerte ruido sordo vino desde algún lugar de abajo. La que está en el sótano es la señorita Toller, dijo. Su marido yace roncando sobre la alfombra de la cocina. Aquí están sus llaves, que son duplicados del señor Rucastres. Lo has hecho muy bien, exclamó Holmes con entusiasmo. Ahora muéstranos el camino y pronto veremos el fin de este negocio negro. Subimos las escaleras, abrimos la puerta. Seguimos por un pasillo y nos encontramos frente a la barricada que la señorita Hunter había descrito. Holmes cortó el cordón y quitó la barra transversal. Luego intentó introducir las distintas llaves en la cerradura, pero sin éxito. No salió ningún sonido del interior y ante el silencio el rostro de Holmes se ensombreció. Confío en que no lleguemos demasiado tarde, afirmó. Creo, señorita Hunter, que será mejor que entremos sin usted. Ahora, Watson, esfuércese y veremos si podemos entrar. Era una puerta vieja y desvencijada y cedió de inmediato ante nuestras fuerzas unidas. Juntos entramos corriendo a la habitación. Estaba vacía. No había más muebles que una camita de palés, una mesita y un cesto lleno de ropa de cama. El tragaluz de arriba estaba abierto y el prisionero había desaparecido. «Ha habido alguna villanía aquí», dijo Holmes. «Esta belleza ha adivinado a Miss Hunters intenciones y se ha llevado a su víctima». «¿Pero cómo?» «A través del tragaluz. Pronto veremos cómo lo logró». Se subió al tejado. «Ah, sí», gritó, «aquí está el extremo de una larga escalera ligera contra el alero». Así lo hizo. «Pero es imposible», dijo la señorita Hunter. «La escalera no estaba allí cuando los Rucastle se fueron. Ha regresado y lo ha hecho. Os digo que es un hombre astuto y peligroso. No me sorprendería mucho que fuera el cuyos pasos oigo ahora en la escalera. Creo, Watson, que sería mejor que usted tuviera su pistola lista». Apenas las palabras habían salido de su boca cuando apareció un hombre en la puerta de la habitación. Un hombre muy gordo y fornido, con un pesado palo en la mano. La señorita Hunter gritó y se encogió contra la pared al verlo. Pero Sherlock Holmes saltó hacia adelante y lo enfrentó. «Tú, villano», dijo, «¿dónde está tu hija?». El hombre gordo abrió los ojos y luego los miró hacia la claraboya abierta. «Eso me corresponde a mí preguntarles», gritó, «ladrones. Espías y ladrones. Te he pillado, ¿verdad? Estás en mi poder. Te serviré». Se giró y bajó las escaleras con todas sus fuerzas. «Ha ido por el perro», exclamó la señorita Hunter. «Tengo mi revólver», dije. «Será mejor que cierres la puerta principal», gritó Holmes, y todos bajamos corriendo las escaleras juntos. Apenas habíamos llegado al salón cuando escuchamos el aullido de un perro de caza, y luego un grito de agonía, con un sonido horrible y preocupante que era espantoso escuchar. Un hombre mayor, con la cara enrojecida y los miembros temblorosos, salió tambaleándose por una puerta lateral. «¡Dios mío!», gritó. «Alguien ha soltado al perro. No ha sido alimentado durante 2 días. Rápido, rápido o será demasiado tarde». Holmes y yo salimos corriendo y rodeamos la esquina de la casa, con Toller corriendo detrás de nosotros. Allí estaba el enorme bruto hambriento, con su hocico negro enterrado en la garganta de Rucastle, mientras éste se retorcía y gritaba en el suelo. Corrí hacia arriba, le volé los sesos y cayó con sus afilados dientes blancos todavía encontrándose en los grandes pliegues de su cuello. Con mucho trabajo los separamos y lo llevamos, vivo pero horriblemente destrozado, a la casa. Lo acostamos en el sofá del salón, y después de enviar al sobrio Toller para que le diera la noticia a su esposa, hice lo que pude para aliviar su dolor. Estábamos todos reunidos a su alrededor cuando se abrió la puerta y una mujer alta y demacrada entró en la habitación. «Señorita Toller», exclamó la señorita Hunter. «Sí, señorita».
El señor Rucastle me dejó salir cuando regresó antes de acercarse a usted. Ah, señorita, es una lástima que no me haya hecho saber lo que estaba planeando. Porque le habría dicho que sus esfuerzos fueron en vano. Ja, dijo Holmes, mirándola fijamente. Está claro que la señorita Toller sabe más sobre este asunto que nadie. Sí, señor, lo sé y estoy lo suficientemente preparada para decir lo que sé. Entonces Oren, siéntense y oigamos. Porque hay varios puntos sobre los cuales debo confesar que todavía estoy a oscuras. Pronto te lo dejaré claro, dijo ella. Y lo habría hecho antes si hubiera podido salir del sótano. Si hay asuntos en el tribunal policial sobre esto, recordarás que yo fui quien fue tu amigo. Y que también era amigo de la señorita Alicia. La señorita Alicia nunca fue feliz en casa desde que su padre se volvió a casar. La despreciaron y no tenía nada que decir. Pero nunca fue realmente malo para ella hasta que conoció al señor Fowler en la casa de un amigo. Por lo que pude saber, la señorita Alicia tenía derechos propios por voluntad propia. Pero era tan tranquila y paciente que nunca dijo una palabra sobre ellos, sino que simplemente dejó todo en manos del señor Rucastle. Sabía que estaba a salvo con ella. Pero cuando hubo la posibilidad de que se presentara un marido que pidiera todo lo que la ley le daba, entonces su padre pensó que era hora de poner fin a ello. Quería que ella firmara un documento, para que, ya sea que se casara o no, él pudiera usar su dinero. Cuando ella no quiso hacerlo, él siguió preocupándola hasta que le dio fiebre cerebral y durante 6 semanas estuvo al borde de la muerte. Luego se mejoró por fin, completamente desgastada y con su hermoso cabello cortado. Pero eso no supuso ningún cambio en su joven. Y él se mantuvo fiel a ella tan fielmente como puede serlo un hombre. Ah, dijo Holmes, creo que lo que usted ha tenido la amabilidad de decirnos deja el asunto bastante claro. Y que puedo deducir todo lo que queda. Supongo que entonces el señor Rucastle adoptó este sistema de encarcelamiento. Sí, señor. Y trajo a la señorita Hunter desde Londres para librarse de la desagradable insistencia del señor Fowler. Eso fue todo, señor. Pero el señor Fowler, como hombre perseverante, como debe serlo un buen marinero, bloqueó la casa y, al encontrarse con usted, logró, mediante ciertos argumentos, metálicos o de otro tipo, convencerlo de que sus intereses eran los mismos que los de él. El señor Fowler era un caballero muy amable y libre. Dijo serenamente la señorita Toller. Y de esta manera logró que a vuestro buen hombre no le faltara bebida, y que una escalera debería estar lista en el momento en que su maestro hubiera salido. Lo tiene, señor, tal como sucedió. Estoy seguro de que le debemos una disculpa, señorita Toller, dijo Holmes, porque ciertamente ha aclarado todo lo que nos desconcertaba. Y aquí vienen el cirujano rural y la señorita Rucastle, así que creo, Watson, que será mejor que acompañemos a la señorita Hunter de regreso a Winchester, ya que me parece que nuestro locus standi ahora es bastante cuestionable. Y así quedó resuelto el misterio de Copper Beeches. El señor Rucastle sobrevivió, pero siempre fue un hombre destrozado, que se mantuvo con vida únicamente gracias al cuidado de su devota esposa. Todavía viven con sus antiguos sirvientes, quienes probablemente saben tanto sobre la vida pasada de Rucastle que le resulta difícil separarse de ellos. El señor Fowler y la señorita Rucastle se casaron, mediante licencia especial, en Southampton al día siguiente de su vuelo, y ahora él es titular de un nombramiento gubernamental en la isla de Mauricio. En cuanto a la señorita Violeta Hunter, mi amigo Holmes, para mi decepción, no mostró más interés en ella cuando dejó de ser el centro de uno de sus problemas y ahora es directora de una escuela privada en Balsall, donde creo que ha tenido un éxito considerable. Gracias por acompañarnos en las aventuras de Sherlock Holmes. El misterio de Copper Beeches. Por Arthur Conan Doyle. Esperamos que haya disfrutado esta historia y, si lo hizo, considere darle me gusta, comentar, compartir y suscribirse.